La lengua castellana, como vimos anteriormente, se derivó del latín, pero hay que advertir que pasó por un proceso de transición hasta formar un conglomerado idiomático, que en conjunto se conoce como lenguas romances. Con el tiempo se hizo necesario comprender el modo como se constituían las oraciones o discursos, y en eso precisamente consiste el estudio de la morfosintaxis. Esta palabra está compuesta por dos términos de origen griego que, como vimos, también ha influenciado nuestra lengua: morfo, que significa forma, y sintaxis, que quiere decir orden. Por lo tanto, la morfosintaxis es el estudio de las palabras y las diferentes partes de una oración, según la función y el oficio que desempeñan. Pero te preguntarás, ¿cuántas partes tiene la oración? Según la gramática académica, tiene 9, que son artículo, pronombre, adjetivo, sustantivo, adverbio, preposición, conjunción, interjección y verbo. Y sobre estos nos detendremos un poco para comprender cómo deben ser usadas correctamente a fin de lograr un mejor entendimiento en nuestras diversas maneras de comunicarnos. Comencemos por el artículo. Esta parte de la oración se antepone al nombre para modificarlo, indicando su sentido determinado o indeterminado, así como su género y número. Nunca lo encontrarás usado aisladamente. Cuando el artículo es determinado, tiene las formas el, la, los, las, señalando un sentido concreto y conocido. Por ejemplo, la casa, el auto, los cuentos. Cuando es indeterminado, el objeto que indica no es conocido por los hablantes, pudiendo referirse a cualquier ser, y tiene las formas un, una, unas, unos. Así, por ejemplo, unos pájaros, unas niñas, un día. El artículo también concuerda siempre con el género y el número, pues es una palabra variable que carece de significado propio. Por ejemplo, un no significa nada, es solo una palabra, pero al unirla con un sustantivo masculino como gato, tenemos un gato. Sería una incorrección unir el artículo un al sustantivo femenino gato. Igualmente, sería incorrecto unir un artículo plural con un sustantivo singular. Toma en cuenta que la clave del uso del artículo está en reconocer el género y número de los sustantivos a los que se unen. El pronombre es fácilmente reconocible porque siempre reemplaza o sustituye un nombre. Como en el caso del artículo, tampoco posee un significado fijo, sino ocasional. Normalmente, cuando formamos una oración, utilizamos un sustantivo. Por ejemplo, la cama es de madera, donde cama significa una pieza de mobiliario. Pero cuando reemplazamos el sustantivo cama por un pronombre, el significado no es reconocible, sino que puede designar cualquier cosa. Por ejemplo, si digo, esta es de madera, puedo referirme a una cama, una muñeca o a cualquier cosa. Por ello, su uso siempre debe estar vinculado a un contexto determinado o correlativo al nombre que acabamos de pronunciar. El pronombre simplifica adecuadamente la expresión de una idea, evitando la reiteración. Así, por ejemplo, cuando digo, el hermano de Juan está enfermo y él le visita todos los días que no tiene clase de inglés. Si no usáramos el pronombre, la oración sería de este modo. El hermano de Juan está enfermo y Juan visita al hermano de Juan todos los días que Juan no tiene clase de inglés. Los pronombres se clasifican en personales cuando designan a las personas gramaticales que concuerdan con la forma verbal correspondiente. Por ejemplo, tú hablas y ella escucha. Aquí se está reemplazando a, digamos, María y José. Posesivos, al señalar posesión o pertenencia. Es el caso de la expresión es mío. Indefinidos, llamados también indeterminados o neutros, porque expresan de un modo vago las personas o cosas que refieren.
Por ejemplo, quien quiera que haya encontrado mi lápiz. Los demostrativos, que señalan y se relacionan con las personas gramaticales. Por ejemplo, aquel fue quien me regaló una rosa. Los relativos, cuando sustituyen o enlazan palabras u oraciones dentro de un discurso. Por ejemplo, mi amigo, el cual se encontraba allí, se enfermó. Y los interrogativos, que se utilizan para interrogar. Por ejemplo, dime cuánto vale. Podrás obtener mayor información sobre este tema en el libro de la Biblia de la Gramática de Lexus. Y si deseas repasar nuevamente esta lección, recuerda que en cualquier momento podrás acceder a esta clase 2 desde el menú principal.